Aquí por último viene preguntas, dudas. Esto los hacen los jueces que al no estar muy convencidos empiezan a preguntarles y ellos deben estar preparados que a la menor falla podrían mover la balanza hacia un lado y eso es lo que una defensa menos quiere. A hacer algunas preguntas de aclaración. Eh, Señor fiscal, se ha mencionado durante la audiencia que existen dos bienes sobre los cuales está solicitando una variación. Con relación al bien de Cieneguía y al de Choquehuanca, sobre estos bienes recae también o simultáneamente una medida de embargo y una de inhibición. ¿Es correcto ello? No se le escucha, doctor. Habilite su micrófono. Doctor, doctor, encienda su micrófono, por favor. Una medida diferente, ¿ya? Como una inhibición, por ejemplo. La medida requerida por el Ministerio Público hubiese sido una variación de la medida. Y no ha sido esa la situación. La situación en estricto, y de lo que consta en los cuadernos, es que una medida anterior, al menos una de inhibición, no existía. Es decir, el bien de Cieneguía y el bien de Choquehuanca se encuentran embargados y también existe una orden de inhibición sobre los mismos, ¿correcto? No, ¿Es eso correcto, doctor Nakazaki? No. ¿Qué medidas cautelares recaen sobre ambos bienes, doctor? Solamente incautaciones con desposesión, señor director de debates. El bien embargado es la otra casa de Choquehuanca. Son dos casas de Choquehuanca conjuntas. Una en la que vive el expresidente, esa está embargada. Las otras dos no estaban embargadas, sino solo objeto de la incautación, que es materia de impugnación. Bien. Actualmente, el 100% de acciones, ¿a quién pertenece, doctor Nakazaki? ¿Bajo quién se encuentra la dirección de las acciones de estas empresas, de estos bienes, perdón? Susan Kuczynski Lange, desde 2 años antes a que comience la investigación preliminar. Señor fiscal, y finalmente, sin ingresar obviamente a las potestades y facultades propias del Ministerio Público, de acuerdo a su estrategia, ¿se han ordenado la realización de pericias con relación a estos dos bienes y a los perjuicios que podrían haberse generado y que serían pasibles de resarcimiento al final del proceso? Sí están ordenadas, señor magistrado, las respectivas disposiciones de formalización, tanto de investigación preparatoria contra el señor Pedro Pablo Kuczynski como a la empresa Dorado, a Semana. Permítame una precisión, doctor Angulo. No solo no se han realizado en 2 años, sino que el peritaje de parte, que dice el fiscal que no ha sido objeto de control, obra en la investigación preparatoria hace medio año. Y a pesar que el peritaje de parte ya obra hace medio año, tampoco le ha interesado contrastarlo. Señor magistrado, vamos a verificarlo. Sí, señor. Sí, doctor. El informe lo han presentado en febrero, a fines de febrero, y entenderá el señor abogado que desde el mes de marzo es la situación en la que nos encontramos. Entonces, haga el cálculo de medio año. Disculpe que lo corrija. Una cosa es el procedimiento de apelación de ahora que usted hace mención, y otra cosa es, vea la fecha del peritaje, por favor. En la fecha del peritaje, el peritaje está incorporado en la investigación preparatoria antes que discutamos la primera vez, mi querido doctor Mendoza. Va a ser materia de verificación en todo caso. La dirección de debates no tiene más preguntas, señor presidente. A ver, una pregunta de aclaración. Vamos a empezar con la defensa. Aquí lo que no entiendo es lo siguiente, a ver si me aclara y a ver si nos ayuda a resolver este asunto. Hay una incautación con disposición de 2 inmuebles. Y cuando hay incautación, pues se sabe que es con fines de decomiso. ¿Por qué? Porque se entiende que sería bien o bienes adquiridos con dinero de procedencia ilícita. Y por el otro lado, usted está aceptando una inhibición, pero una inhibición tiene como fin garantizar un pago de reparación civil y tendría que ser sobre bien lícito. Entonces aquí, no le entiendo, si usted considera que no procede la incautación, ¿por qué es que no fue por esa su pretensión de que no procede simplemente? ¿Por qué quiere variarlo a inhibición? Correcto, señor presidente, gracias por la pregunta. Señor presidente,
Un tema de estrategia es evaluar qué podría dar un juez. Entonces, un juez en estos casos liberaría completamente una propiedad o pensaría que si libra completamente esa propiedad se va a aprovechar la persona. Entonces, es una parte, la comparto con usted la sonrisa porque es parte de la estrategia de litigio. Ahora, en el caso de la orden de inhibición, ¿por qué lo planteamos? Mire usted, en el caso de de Cieneguía, planteamos que tiene que ser una orden de inhibición, porque la orden de inhibición, como usted muy bien señala, funciona como una medida cautelar para los temas civiles, no para los temas penales. Y como el inmueble de Cieneguía no ha ingresado un sol o $1 de Odebrecht, es un inmueble que al día de hoy su origen lícito está perfectamente demostrado. Tan es así que la Fiscalía no lo ha refutado. Y respecto al inmueble de Choquehuanca, señor presidente, podría ser discutible que el 8% del precio de adquisición sí provino de dinero entregado por Odebrecht. El 8% sí está documentado. Odebrecht entregó por todo concepto $40,000, el inmueble costó $600,000 más o menos, y los pagos son posteriores a lo de Odebrecht. Por eso es que lo hemos planteado. Esa es la explicación por lo cual no hemos ido por una liberación. Más aún, si vamos por una liberación, es evidente que vamos a enfrentar un embargo. Un poco, si usted quiere, por efectos prácticos, porque mi cliente no quiere vender los inmuebles, ni su familia. Señor abogado, pero ¿cómo salta el colegiado el hecho de que las medidas cautelares como la inhibición, por ejemplo, tienen que ser a petición de parte y parte legitimada? La defensa no es parte legitimada. Porque entiendo que usted lo está solicitando así. No, en este caso participo, señor presidente, como apoderado y abogado de Dorado Management, porque como a Dorado Management lo han incorporado, la doctrina le gusta parte pasiva, me gusta más parte activa del delito, porque si fuera parte pasiva, entonces ¿para qué se lo procesarían? Ha sido incorporado como parte activa del delito y se ha exigido que se designe apoderados. Nosotros somos apoderados judiciales. O sea, la legitimidad la tenemos. ¿La legitimidad lo tiene para pedir inhibición? ¿Para solicitar la orden de inhibición, una medida cautelar? Nosotros hemos solicitado que se varíe de incautación. Nuestro propósito finalmente, señor director de debates, es que se levante la incautación. Lo que ofrecemos somos alternativas para que, analizando con todo respeto, varias veces hemos discutido el pensamiento de los jueces anticorrupción, lo hemos hecho para plantear una alternativa que pueda ser aceptada. Ya la sala determinará qué es lo que corresponde de acuerdo a la prueba que hemos aportado. Bien, bien. A ver, vamos a la pericia de parte que usted ha hecho referencia y la ha mostrado en los PPTs, las conclusiones. ¿Cómo así se ha realizado? Usted ha contratado unos peritos y luego esa pericia lo han presentado a la Fiscalía, entiendo. ¿Qué actos de investigación ha hecho la Fiscalía sobre esa pericia? Ninguno. ¿Desde cuándo no le escuché el día que lo presentó? Es por lo menos 8 meses, señor director de debates. Hace varios meses se presentó. Fue con ocasión de pedir el reexamen. Bien. Señor abogado, señor fiscal, lo que le preocupa a la defensa también es sobre la situación actual de los inmuebles. Dice que están en estado de destrucción. ¿Sabe quién está administrando estos inmuebles? El Pronavi, señor. Y, mire, la propia señora juez en su decisión, si mal no recuerdo, antes de emitir la decisión, la de fallo, en esta cuestión incidental, se refiere expresamente a que la defensa no ha acreditado que el Estado sea un mal administrador. Nos dice, existe deterioro de los bienes, pero no nos dice en qué consiste ese deterioro. Nos dice que el Estado no asume su responsabilidad como buen custodio, pero no nos dice en qué consiste ello. No hay ningún cuestionamiento objetivo de ese dato. Ahora, señor magistrado, con relación a lo que usted le preguntaba a la defensa hace unos minutos, respecto a la pericia y a qué actos ha realizado el Ministerio Público, la pericia tiene fecha 14 de enero del 2020. No es lo que dice la defensa, que lo ha presentado hace bastante tiempo. Lo ha presentado próximo a la pandemia que estamos viviendo. Y ustedes saben el procedimiento que tiene que seguir el Ministerio Público en este tipo de casos. Pero no solo eso, al menos la defensa nos pidió a nosotros, que veamos la fecha del informe pericial. Es 14 de enero pues, del 2020. ¿Cuándo lo presentó la Fiscalía? Ha tenido que ser posterior a esa fecha. Nosotros tenemos el dato de que se incorporó por primera vez a este cuaderno incidental recién en el mes de febrero.
Eso, señor magistrado. Señor abogado, un dato objetivo para ver si es que están en destrucción los inmuebles, como lo ha referido. Hemos acompañado, señor director de debates, una denuncia hecha a la policía ha hecho la constatación del inmueble, incluso por el deterioro del inmueble, el PRONAVI ha querido entregarlo ya a la municipalidad de Miraflores. Ese ha sido un tema que es un hecho público. Ha habido cartas públicas del alcalde de Miraflores diciendo que no iba a realizar porque no le habían dicho que era un bien litigioso. Entonces, hay evidencia, señor director de presidente, disculpe usted, bueno, que se ha podido obtener dentro de los problemas de la pandemia, pero permítame una precisión adicional. Hemos acompañado el testimonio del vendedor del inmueble de Cieneguía, que ha declarado. Hemos acompañado los documentos que en el acto de su testimonial él entregó para demostrar que a él se le pagó antes del tiempo de pagos que establece la Fiscalía para Odebrecht. Y todo eso fue recogido en un peritaje. O sea, los actos de investigación sobre los cuales basamos el peritaje están hechos hace bastante tiempo, pero la Fiscalía hasta este momento no entra a discutir el tema a impulsar una pericia contable. Bien, señor abogado, una pregunta final. En su intervención, en la réplica, usted refirió que la empresa Dorado fue creada para proteger el patrimonio de Pedro Pablo Kuczynski, entiendo. ¿Ante quién? ¿Por qué? ¿Qué pasaba? ¿Ante quién se protegía? ¿O ante quién se iba a proteger? Ok. Con todo respeto, me gustan sus análisis sociológicos y de psicología judicial que nos han llevado a analizar varios temas. Como por ejemplo, recordará usted el caso que señaló que si yo consideraba que no había peligro procesal por el tema de la pandemia, ¿por qué aceptaba una detención domiciliaria? Recordará usted un caso. Lo cierto es que el abogado tiene que saber qué puede ser potable para un juez. Cuando el abogado litiga, sabe qué cosas puede aceptar un juez y qué cosas no, más allá que sean legales o no. Eso es una práctica. Ahora, en este punto concreto es lo siguiente. Si usted recuerda el primer gobierno, el primer proceso electoral en el cual postula el presidente Humala, recordará usted la gran discusión pública que hizo que lo obligaron a firmar la hoja de ruta. Recordará usted que cambió la gran transformación por la hoja de ruta y se firmó en su amado San Marcos. Recordará usted en la Casona que hubo toda una discusión donde hubo varias personas que fueron sus garantes morales, que él iba a dejar una política radical económica y le iba a cambiar. Eso generó un gran temor, señor presidente, en muchas personas, como el expresidente García, cuando candidateó la primera vez. Recordará usted que los bancos ofrecían a sus clientes para que el dinero se vaya al exterior. Bueno, en ese contexto de la campaña del 2006 del expresidente Humala, muchas personas recurrieron a los offshores como esquemas legales de protección patrimonial. Dentro de ese contexto es que se da la constitución de El Dorado, que dicho sea de paso, se constituyó en Islas Vírgenes, pero se redomicilió en el Perú. Se trajo al Perú para que se someta a las leyes peruanas, lo cual no se ha producido en las offshore que normalmente se utilizan en los casos de lavado de activos. Bien, por mi parte, ninguna pregunta más, señor director de debates. Muchas gracias, presidente. El doctor Guillermo Piscoya va a hacer alguna pregunta. Sí, gracias, señor director de debates. Algunas preguntas para la defensa y tener claro a ver la información que se ha brindado. Doctor Nakazaki, en los registros públicos, los bienes aparecen registrados ¿a nombre de quién? El propietario de los inmuebles es la sociedad anónima cerrada El Dorado. Así aparecen los registros públicos. En el registro de la propiedad, sí. Y el 100% de esas acciones corresponde a la señora Susane Kuczynski. Desde 2 años antes de la investigación preliminar. Muy bien. Se indica que hay un contrato de usufructo que se ha celebrado entre la empresa Dorado con el señor Pedro Pablo Kuczynski y también su esposa, o sea, son los beneficiarios del usufructo, ¿verdad? Son los usufructuarios, es correcto, señor juez Guillermo. ¿Por qué tiempo se ha celebrado ese usufructo? ¿Por qué tiempo se ha celebrado ese usufructo? En este momento no tengo el plazo, señor juez. En la escritura pública obra en el expediente
Le engañaría si le digo en este momento un plazo, no recuerdo exactamente. Sí, lo decía porque los plazos que establece el Código Civil son plazos muy laxos, ¿no? Entonces, esa información al menos hubiera sido importante para saber por qué tiempo se celebró ese usufructo, ¿no? Y las consecuencias también que ello puede generar. Pero bueno, y le decía por lo siguiente, porque una de las causales de extinción del usufructo, ¿cierto? Hay varias causales de extinción del usufructo y se pueden presentar algunas de ellas, ¿cierto? Y si se presentan algunas de ellas, se extinguen los efectos del usufructo y eso podría tener implicancia en las medidas cautelares que, como en este caso de incautación, se ha trabado sobre ese bien. Lo que sucede, señor juez superior, es que el destino de este bien va a depender de cuál sea la situación legal del Dorado, ¿no? Porque es el Dorado. El Dorado tendría que ser sancionado con una consecuencia accesoria y el Dorado implicaría. Lo que le pido considerar a usted es que para la incautación el peligro procesal ha sido construido sobre el supuesto que Kuczynski es propietario. Y hace rato hemos bajado a que no es propietario. Si usted ve el auto de incautación, el peligro procesal es Kuczynski es titular del 100% y por tanto él puede disponer. Y eso desde antes de comenzar el caso no era así. Lo que pasa es que nunca se trabajó ni se pidió el libro de matrícula. Si se hubiera pedido el libro de matrícula de acciones, todo se hubiera arreglado. Claro, sí es interesante esa situación. El asunto está en que acá creo que ha quedado claro que frente a esa orden de incautación no hubo una impugnación, porque de repente en un escenario de impugnación hubiéramos discutido varios de los temas que usted ha tratado aquí con mucha solvencia, pero estamos en un escenario diferente donde lo que se está solicitando es la variación de la incautación, ¿cierto?, por una orden de inhibición. Entonces, la orden normalmente está dirigida contra el imputado, y ahí va mi siguiente pregunta. ¿La empresa El Dorado actualmente ya está incorporada como persona jurídica investigada en este proceso? Está incorporada, se ha pedido que designe apoderado, y un tema que usted marca muy importante y que me permite nuevamente retomar la reflexión, la pregunta reflexiva que siempre hace el señor presidente. Por eso es que no he pedido que se levanten las medidas y que sigan la órbita de las medidas cautelares, la orden de inhibición, para que la Fiscalía y la parte civil puedan irse aclarando en sus posiciones. La idea no es sacar un inmueble, la idea es que poco a poco las cosas se vayan aclarando. Entonces, justamente, porque mire usted, hay todo un tema de discusión. Cuando se incorpora al Dorado, se le incorpora sobre el supuesto que Kuczynski seguía siendo titular del 100% de las acciones. Y yo, en vez de ir a discutir a que saquen al Dorado, prefiero que el Dorado se quede en el proceso y que poco a poco se vayan esclareciendo las cosas y nadie piense que se quiere tomar un patrimonio para llevárselo. O sea, tratando de dar el máximo esfuerzo de buena fe procesal para que las defensas sean creíbles, ¿no? Claro, y preguntaba eso también porque lo que usted solicita, una orden de inhibición, esa orden normalmente está dirigida contra el imputado. Entonces, es una buena pregunta. Esa orden de inhibición que usted solicita, ¿contra quién va a ser? Si no hay claridad respecto a quién es el titular de ese bien, según lo que dice la defensa. Esa orden de inhibición va a ser contra los usufructuarios, según usted ha indicado, o contra del 100% de las acciones. Por eso es cómo utilizar una variación si tenemos ese tipo de impedimentos. Correcto. Como está incorporado como parte pasiva El Dorado, se puede afectar su patrimonio. Así como el procesado, el imputado, se puede afectar su libertad, su patrimonio. En el caso de la persona jurídica, se puede afectar su patrimonio por el hecho de haber estado incorporado. Una vez que está incorporada la persona jurídica al proceso, se puede utilizar cualquier medida cautelar real, dependiendo de cómo se analice si hay origen lícito, si hay origen ilícito o si hay mezcla. O sea, la ley perfectamente faculta a que pueda haber medidas cautelares contra las partes pasivas. Recuerdo ustedes hace unos días una audiencia del caso de este testaferro de Odebrecht, donde usted le preguntaba al señor fiscal justamente qué hacemos si no ha intervenido la parte civil, si él podía seguir discutiendo medidas
cautelares reales vinculadas a la parte civil. En este caso, El Dorado está incorporado como parte pasiva y puede ser objeto de medida cautelar de orden de inhibición. Bien, otra pregunta, señor abogado defensor. Al momento que se discutió la incautación, se hizo presente que este bien no correspondía al señor Pedro Pablo Kuczynski, sino a la empresa Dorada, y hubo la oportunidad de que se le dé participación a la empresa Dorado en esta discusión de la incautación. La incautación, y por eso arranca ahí la necesidad de regla de compensación. ¿Ustedes cuántas medidas cautelares han conocido en el caso Westfield? Decenas de decenas. Y en un momento determinado nos piden una incautación y no nos corren traslado y no nos llaman a audiencia. Es facultativo, es verdad, pero si todas las medidas cautelares habían sido con audiencia sin problema, ¿por qué no esta? ¿Y por qué no apelamos? Porque todavía no teníamos la declaración de los vendedores, no teníamos los documentos de los vendedores, no teníamos la pericia. Entonces dijimos, ¿apelamos para solo discutir que no hubo audiencia? O mejor reunimos las pruebas y pedimos un reexamen. Pedimos el reexamen y se volvió a producir el mismo problema. Sin traslado ni audiencia nos lo vuelven a rechazar. Vamos a la sala y ustedes ordenan, hágase el reexamen. Y ahí ya estaba toda la prueba que hoy estamos discutiendo. Dígame, ¿y cuál fue el resultado final de ese reexamen? Porque entiendo que se utilizó el 319, numeral B, y entiendo que ha sido El Dorado quien solicitó el reexamen de esa incautación. ¿Cuál ha sido el resultado? El resultado fue el que la señora juez consideró que por fe registral Pedro Pablo Kuczynski aparece como propietario y que por tanto él puede disponer de los bienes y es correcto el peligro procesal de transferencia de dominio. Ese es el argumento de fondo. PPK, titular del 100% de las acciones, él puede disponer, hay peligro de transferencia, está justificada la incautación. Y es evidente que ese argumento pues no va. A ver, señor fiscal, entonces, porque le escuché decir al señor fiscal superior que su pretensión inicial no había sido la que ahora se postula. Entonces, este punto me parece importante porque si todo este trámite que estamos discutiendo ahora en sede de apelación ha nacido a partir de una petición de un reexamen, eso es lo que finalmente tenemos que evaluar, pero resulta que acá lo que usted está solicitando no es que se levante la medida de incautación, que sería la consecuencia natural de la solicitud de un reexamen, sino lo que usted está pidiendo ahora, no que se levante, que se varíe la incautación, ¿cierto?, a una orden de inhibición. Entonces, el señor fiscal hacía notar que efectivamente había una incongruencia y una variación de su petición inicial. La petición inicial está en el pedido de reexamen y precisada en el recurso de apelación. La pregunta es la siguiente, señor juez Guillermo. Nosotros planteamos esta figura. ¿Cómo debe entenderse el alcance del reexamen? Si somos víctimas de una incautación respecto a la cual no nos pudimos defender 2 veces. Porque cuando se dictó, no hubo traslado y audiencia. Y cuando se pidió el reexamen, el juez lo rechazó de plano. Lo declaró improcedente de plano. O sea, hasta ahora no nos han dejado discutir el fondo de la incautación. Porque, ojo, la primera vez era esto. ¿Por qué no apelas? Si no apelo, ¿qué me queda? Solo el reexamen. La figura es el reexamen. ¿Cuál es el objeto del reexamen? ¿Qué puede permitir el reexamen en un caso que es sui generis? Nunca el propietario pudo discutir estos argumentos. Cuando se dictó, no lo llamaron. Y cuando pidió reexamen, no le aceptaron. Ustedes son los primeros en salir en decir, revise el fondo del reexamen. O sea, ojo, no estamos en que no apelamos y no queremos ir a reexamen, no. No apelamos porque juntamos nuestra prueba, los peritajes, los vendedores, los documentos, etcétera. Con toda nuestra prueba vamos a reexamen. El juez lo vuelve a rechazar de plano, es el mismo juez. Él entiende que la incautación y su reexamen lo puede dar sin audiencia. Esto es lo que él entiende. Ustedes dicen que se revise el fondo. La jueza ha analizado el fondo y en el fondo la jueza dice hay riesgo de transferencia porque Kuczynski es dueño.
Y eso no lo dice la prueba documental y pericial que se ha presentado. Yo lo que le pediría es reflexionar cuál es el alcance del procedimiento de reexamen con los antecedentes de 2 veces que no nos han dejado examinar el fondo del asunto. Hasta ahora no hemos podido discutir el fondo del asunto por la única vía que existe, aparte del reexamen que existe, porque la variación es principio general de las medidas cautelares. No existe un procedimiento de variación. Bien, señor director de debate, no tengo ni una otra pregunta. Muchas gracias, doctor Guillermo. No habiendo entonces más preguntas que formular por parte de los integrantes de este colegiado superior, vamos a proceder a deliberar lo conveniente y emitir la resolución respectiva, la misma que les será notificada en sus domicilios procesales fijados por las partes intervinientes en el plazo de ley. Señor presidente, hemos concluido. Bien. Hasta aquí llegaron las preguntas. Los jueces se retiran. La resolución de la misma será notificada en su domicilio procesal. Ya te lo voy contando.